Welcome. Todos sean bienvenidos. En nombre de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones y el Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención, le damos la bienvenida al seminario web titulado Prevención del Suicidio, Identificación y modificación de factores de riesgo que pueden conducir a intentos de suicidio en jóvenes latinos. Mi nombre es Fabricia Prado, soy psicóloga brasileña y trabajadora social clínica licenciada en el estado de Georgia en los Estados Unidos. Les presentaré la versión traducida al español de esta conferencia web que se organizó originalmente en inglés y tuve como anfitriona Doca Michelle Zelaya, coordinadora del Centro Hispánico Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Antes de presentarles a los presentadores invitados de hoy, aquí hay algunas breves instrucciones. Este seminario web se está archivado y también se está grabando en portugués. Al final de la presentación y también durante el medio de la presentación, habrá una sesión de preguntas y respuestas que se generó en la presentación en vivo en inglés y también fueron traducidas para presentarlas aquí. También fue solicitado que los participantes completasen una breve evaluación de satisfacción, que es importante para el trabajo que el PTTC hace y los brinda la oportunidad de mejorar esfuerzos de capacitación, aunque no obtuvieran créditos de educación continua para este evento. Planeo hacerlo para eventos futuros. Los certificados de finalización están disponibles a pedido. Así que comencemos. Empecemos por presentar la Asociación Nacional Latina de Salud Mental, NALBA. NALBA es una organización sin fines de lucro ubicada en Nuevo México. La misión y objetivo de la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Abuso de Sustancias es influir en la política nacional de salud mental, eliminar las disparidades en la financiación y el acceso a los servicios y mejorar la calidad de los servicios y los resultados del tratamiento para las poblaciones latinas. La NALBA fue creada para satisfacer la necesidad de una voz nacional unificada para las poblaciones latinas en el área de salud mental y para llamar la atención sobre las amplias disparidades en áreas de acceso, uso, investigación basada en práctica y personal debidamente capacitado. El director ejecutivo de NALBA es el señor Fred Sandoval. El objetivo de la NALBA es proporcionar liderazgo nacional en salud mental y abuso de sustancias en la comunidad latina. Las prioridades de las políticas de NALBA son expansión de capacidad dirigida a los servicios de salud mental para los latinos, prácticas baseadas en la evidencia de la salud mental latina, legislación para aumentar el número de consejeros, terapeutas, otros profesionales de salud mental, financiación para los trastornos co-ocurrentes del abuso de alcohol y otras sustancias, crisis de opioides en la comunidad latina, prevención del suicidio. Ahora, permítame presentarles a los Centros de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención. Los Centros Nacionales Hispano-Latino PTTC son parte de la red TTC. El PTTC es un recurso internacional y multidisciplinar para profesionales del área de prevención. Ambos fueron creados en 1993 por la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, SAMHSA. La red PTTC consta con 10 centros nacionales regionales, 6 centros internacionales de VIH financiados por PERFAR, 2 centros nacionales de área de enfoque y una oficina de coordinación de redes. Juntos, la red sirve a los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses, las islas del Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Islas Marshall, Micronesia y las Islas Marianas.
El PTTC tiene un enfoque nacional en las comunidades hispanas y latinas y la fuerza laboral que proporciona servicios a estas comunidades. El PTTC cuenta con el equipo del Dr. Pierluigi Mancini, director del proyecto, Dr. Michele Zelaya, coordinadora de proyectos, y Priscila Giamasi, como asistente administrativa ejecutiva. Forneceremos informaciones de contacto al final de este seminario web. Los estimados presentadores de hoy son Dr. Santisteban y Dra. Maite Mena. El Dr. Daniel Santisteban es un psicólogo clínico que recibió formación en la Universidad de Rutgers, la Universidad de Miami con su doctorado y el Hospital Bellevue en Universidad de Nueva York. Es profesor emérito de la Escuela de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Miami. La investigación del Dr. Santisteban se enfoca en terapia familiar y para adolescentes, tratamientos culturalmente informados y entrenamiento en terapia familiar. El Dr. Santisteban es el desarrollador de una terapia familiar basada en la evidencia y adaptada culturalmente llamada tratamiento familiar flexible y culturalmente informado para adolescentes, CIFTA. El CIFTA es uno de los pocos tratamientos basados en evidencia originalmente diseñado para familias latinas y está siendo utilizado por agencias comunitarias en todo el país. Doctora Maite Mena es profesora asistente de investigación y psicóloga clínica en la Escuela de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Miami. Tiene una amplia experiencia en el trabajo con poblaciones minoritarias que sufren disparidades de salud y en la implementación de programas y la evaluación de sus resultados. Durante los últimos 15 años, la doctora Mena se ha centrado en identificar las necesidades únicas de la comunidad latina y se ha especializado en desarrollar y probar la terapia familiar culturalmente informada para poblaciones minoritarias, CIFTA, con un enfoque en las familias afectadas por el abuso de sustancias, trastornos psiquiátricos concomitantes, autolesiones y estrés cultural. Doctor Daniel Santisteban y doctora Mena, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Las palabras que serán grabadas a continuación son una traducción textual haciendo lo mejor de mis capacidades de las palabras usadas por los presentadores durante esta conferencia web en vivo. Y a empezar con el doctor Santisteban. Muchas gracias. Tenemos un agradecimiento muy especial a PTTC, NALBA y SEMSA por apoyar este seminario web sobre un tema que es preocupante y alarmante tanto para los proveedores como para los familiares. Hay muy pocas conductas que causen tanta preocupación y sufrimiento en los familiares y padres como las conductas suicidas de los adolescentes. Especialmente en estos tiempos complejos y desafiantes de COVID-19, también quiero enviar un agradecimiento muy especial a todos los que trabajan con adolescentes y familias que han tenido que cambiarse a servicios en línea y apreciamos lo difícil que ha sido esto, incluso cuando sus propias vidas han sido también interrumpidas o afectadas. Por tanto, muchas gracias. En la presentación de hoy, verá 4 categorías generales o secciones que son la aclaración de las definiciones, la prevalencia del problema. Hablaremos sobre la identificación de factores de riesgo y la interacción de la cultura con los factores de riesgo. Y finalmente, hablemos de cómo modificar los factores de riesgo para prevenir la conducta suicida. Al final de la segunda sección sobre la prevalencia del problema,
Haremos una pequeña pausa para que podamos hablar sobre las preguntas que surgieron hasta esta parte. Y luego continuaremos adelante y tendremos un periodo de preguntas al final del tercer y cuarto segmento para que podamos estar conectados e interactuar. Pensamos que era muy importante comenzar con definiciones en torno al término suicidio, porque a menudo la palabra suicidio se refiere a un término genérico que incluye una serie de comportamientos diferentes y distintos. La primera categoría de la que nos gustaría hablar es la autolesión. A menudo se refiere a ANS, de autolesión no suicida. Y básicamente es un comportamiento autoinfligido como cortarse, tirarse del cabello, lastimarse de alguna manera, en el contexto de ver evidencia de que no hay intención de suicidarse aquí. Por lo tanto, en autolesión y autolesión no suicida, la persona no tiene intención de suicidarse, aunque algunos de los comportamientos pueden ser similares al comportamiento que ve en intentos de suicidio. A continuación, tenemos la ideación suicida, que tiene que ver con los pensamientos en los que infligir la muerte es un resultado deseado. Y por supuesto, la ideación suicida puede o no venir con un plan, y esa es una distinción muy importante de la que hablaremos un poco en términos de riesgo. En tercer lugar, podemos hablar de intentos de suicidio, comportamiento de autolesiones con resultado no fatal en el que existe la intención de morir o detenerse, de salir del estado de conciencia. Y finalmente, el suicidio consumado. También sentimos que es muy importante mantener estas distinciones en mente, porque a menudo se juntan y usan como si fueran equivalentes, pero de hecho, cuando se trabaja con adolescentes, pueden ser muy diferentes. Un joven que exhibe conductas autolesivas puede ser muy diferente de un joven que muestra comportamientos de intentos de suicidio. En la categoría de autolesión, de hecho, lo que los niños y adolescentes informan es que a menudo se cortan para reducir el dolor intenso o los grandes sentimientos de frustración y informan que el acto de cortarse los devuelve al momento y reduce su nivel de angustia. Y nuevamente es importante entender que no están contemplando la muerte o la pérdida de la conciencia. En las categorías siguientes, donde se ve la ideación y el intento de suicidio. Esta es la idea de muerte o parálisis de la conciencia. Es importante separar la ideación suicida de la ideación con un plan establecido, que por supuesto aumenta el riesgo, y luego la ideación con un plan y un historial de intentos previos y otros facilitadores, como la disponibilidad de armas o el uso de sustancias. Cada uno de estos comportamientos adicionales continúa aumentando el riesgo de un intento real o suicidio consumado. Realmente hay dos mensajes importantes que me gustaría dejar aquí. El primero es que algunos de estos niños y adolescentes, y estas categorías son únicas, la motivación y las razones de un acto nocivo para los jóvenes que exhiben un comportamiento autolesivo es muy diferente a la motivación de los jóvenes que intentan suicidarse. Y si vas a ayudar a estos jóvenes, es muy importante que comprendas realmente las razones y motivaciones del comportamiento. El segundo mensaje para llevar a casa puede parecer contradictorio con lo que acabo de decir, pero en realidad lo complementa. Aunque estos niños pueden ser diferentes, también pueden pasar de una categoría a otra, porque tienes una persona joven
que se involucra en autolesionarse, no significa que este joven no vaya a intentar suicidarse en algún momento. Y por lo tanto, comprender cómo un joven puede pasar de una categoría de comportamiento y motivaciones a otra también es un trabajo muy importante, ya que estamos trabajando con estos adolescentes. Solo como ejemplo, aunque los jóvenes que se autolesionan son muy diferentes de los jóvenes que intentan suicidarse por sus razones. La investigación conductal muestra que los jóvenes que se autolesionan tienen en realidad 7 veces más probabilidades de morir por suicidio que sus compañeros que no se autolesionan. Entonces, lo que eso significa es que la conducta autolesiva crea un riesgo para estos jóvenes que con el tiempo y en diferentes circunstancias pueden convertirse en un joven que intenta suicidarse. Por lo que ahora queremos hablar un poco sobre la prevalencia del problema. Cuando pensamos en el alcance de lo que está sucediendo con estos comportamientos suicidas, lo sabemos desde 2017 y ahora han salido algunas cifras más recientes de la CDC del 2019 que nos dicen que el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre los adolescentes. También sabemos que entre las edades de 13 y 19 años hubo casi 3,000 muertes en los Estados Unidos el año pasado. Cuando pensamos en la intervención y hablamos de ella con más profundidad más adelante, queremos pensar que las intervenciones están diseñadas para prevenir la morbilidad y la mortalidad a medida que avanzan los jóvenes. Así que eso es lo que queremos detener y eso puede tomar muchas formas en varios niveles. Así que tomemos un minuto para esta pregunta de la encuesta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Y piensa en todas las que correspondan. Voy a darte algunos segundos y después compartir lo que fue el resultado en este seminario web en vivo. Bueno, en la conferencia web en vivo, la mayoría respondió que los hombres se suicidan de 3 a 4 veces más que las mujeres y las mujeres que no intentan de 3 a 4 veces más que los hombres. Así que hablemos un poco al respecto. Lo que vemos es que cuando miramos tasas de autolesiones no suicidas, aproximadamente el 17,6% de los jóvenes se identifican como practicantes de autolesiones. Es más común en mujeres y a medida que los adolescentes envejecen, las tasas disminuyen. Y algo importante a tener en cuenta aquí es que, aunque la automutilación se observa a un ritmo mucho más alto ahora, y hay mucha investigación en esta área para determinar la gravedad del problema, pero los datos nunca son del todo precisos debido al estigma y la vergüenza que rodean este comportamiento. Y por lo tanto, los índices reales probablemente sean mucho más altos que los que se informan actualmente. Esto es algo que debe tener en cuenta al revisar las tasas de autolesiones. Cuando pensamos en la ideación suicida, esto es bastante común. Hasta el 19% de los jóvenes consideran suicidio. Los intentos de suicidio son de 3 a 4 veces más comunes en las mujeres y el suicidio consumado es de 3 a 4 veces más común en los hombres. Así que quiero tomarme un breve tiempo solo para responder a algunas preguntas que surgieron en el cuadro de preguntas para darnos este tiempo de responder ahora. Antes de seguir adelante, entonces, la primera pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar
entre estas definiciones y el adolescente que dice que se siente con ganas de morir, pero que no se involucra en ninguno de estos comportamientos? Y Dr. Santisteban responde, es muy importante la diferenciación de estas categorías, de modo que en el momento en que digan que tienen ganas de morir, realmente se alejen de la categoría de autolesión y se mueven hacia la categoría de ideación suicida o intento de suicidio. Y por lo tanto existe la duda de si hubo un comportamiento que es un intento de autolesión que ocurre con la intención de morir, por lo que de ser así, se convierte en un intento de suicidio. Ahora bien, es muy importante que quede claro que una de las principales distinciones es la intención y la evidencia. ¿Qué evidencia tienes de que esto está pasando? Pero a veces esto no está claro. No siempre es el caso que un adolescente pueda hablar esto de la manera más clara posible. Y la forma más segura es probablemente declarar que puede haber una intención de morir en lugar de decir que no hay intención de morir. Por supuesto, si hay una intención de morir, debes asumirlo. Y la doctora Mena complementa. Otra cosa a tener en cuenta es tener esta conversación con el adolescente para realmente tomarse el tiempo para entender lo que está diciendo. Así que si un joven está diciendo que tengo ganas de morir, ve despacio y tómate tu tiempo para entender si es una ideación suicida. A veces usan esos términos porque están en una profunda desesperación o hay una sensación de desesperanza. Y luego necesitas tomarte un tiempo para que cuando quieras analizar si estás escalando a ideas suicidas serias, si están mostrando todas las señales, si realmente tiene un plan, si creen que esta es una opción viable para ellos. Realmente se trata de saber lo que realmente están pensando y sintiendo y de dónde surgen estos deseos. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Entonces, alguien planteó la pregunta sobre las diferencias en la ideación y el intento de suicidio por diferenciación de orientación sexual y o identidad de género en los jóvenes. Sí, hablaremos de esto pronto, pero en términos de tasas, los jóvenes latinos que se identifican a sí mismos como jóvenes LGBTQ tienen uno de los niveles más altos de riesgo de participar en estos comportamientos cuando considerados que si ha cometido un intento de suicidio, están en segundo lugar, detrás de los nativos estadounidenses y los jóvenes nativos de Alaska. Una otra pregunta. ¿Hay personas que no tienen ninguno de los anteriores y actuarán por impulso y se suicidarán? Respuesta, sí, absolutamente puede suceder. Algunos individuos que no muestran ninguno de estos factores de riesgo y nadie lo previó realmente, pueden morir por suicidio. Otra pregunta, ¿crees que más intentos provienen de hogares rotos? Hablemos un poco sobre contactos familiares en un momento. Siguiente pregunta, ¿hay alguna diferencia entre los adolescentes que nunca se autolesionan y solo tienen ideación suicida y no planifican los medios o estarían etiquetando incorrectamente la automutilación como ideación? Bueno, si no hay planificación ni medios, entonces no se etiquetaría como autolesión. Si hay alguien que piensa en autolesionarse con la intención de morir, entonces esto se clasificaría como ideación suicida. Doctor Santisteban. Bueno, pasemos a las siguientes categorías. Hablemos un poco sobre cómo identificar
los factores de riesgo y el papel de la cultura, y puede continuar enviando las preguntas y más adelante responderemos más preguntas. Segunda pregunta de la encuesta: ¿qué puede desencadenar o facilitar un intento de suicidio? Piense en todo lo que corresponda. En este seminario web en vivo, la mayoría de las personas lo entendieron bien y entendieron la primera pregunta. Hacer preguntas al adolescente sobre el riesgo de suicidio es muy importante, porque esto no suele ser un mito que puede evitar que un médico o un otro profesional haga lo correcto y pregunte sobre el riesgo. Es un mito que si se hace correctamente una entrevista que pregunta sobre ideación y comportamiento de autolesión e intentos de suicidio, no aumenta el riesgo. Ahora, el uso de sustancias es un potenciador. Así como puede potenciar la violencia doméstica, también puede potenciar el comportamiento de autolesión. Y hablaremos más sobre esto a medida que avanzamos. Este último es importante en términos de programas que hablan sobre el suicidio. Existe la preocupación de que algunos de los programas que glamorizan o hacen que el comportamiento de suicida sea intrigante en realidad pueda estar relacionado con el comportamiento de un aumento de los intentos en los adolescentes, y existe una cantidad considerable de evidencia de que esto puede suceder. Esta diapositiva en particular tiene una buena cantidad de información de la que ya hablamos en el lado izquierdo, pero lo ideal es enfocarse en el gráfico del lado derecho. Y si miras los factores de riesgo de autolesión y comportamiento suicida, la siguiente diapositiva tendrá un poco aún más, pero estos son algunos que consideramos particularmente importantes. La depresión es color naranja porque, con diferencia, uno de los factores de riesgo que más se destacó en cuanto a factores de riesgo de autolesión y conducta suicida. Pero también se ve el uso de sustancias que acabamos de comentar, autolesiones predichas, de modo que si un adolescente ya ha demostrado autolesión o intento de suicidio, tiene mayor riesgo de un segundo intento de suicidio. Y por supuesto, se ha demostrado que un historial de abuso físico, sexual y diferentes tipos de trauma aumentan el riesgo. La siguiente categoría también es importante para nosotros, y una de las que vemos son las latinas. Aunque el año pasado, cuando miras los informes y las tasas, las latinas no parecen ser más altas que sus contrapartes no latinas. Si observa las últimas décadas, las latinas se encontraban entre las más altas en términos de automutilación y comportamiento suicida. Y esto llevó a nuestro notable colega Luis Zayas a realizar una gran cantidad de investigación sobre exactamente por qué las latinas tenían tasas de riesgo más altas. También vemos a adolescentes LGBTQ y jóvenes multirraciales aquí. Y cuando miras la literatura nuevamente, cada uno de los niños y adolescentes en estas categorías tiene tasas más altas de comportamiento autolesivo y suicida. Ahora es importante que lo pensemos en nuestro trabajo. No hay una predisposición genética que yo sepa en los adolescentes latinos multirraciales o adolescentes LGBT. No hay nada sobre ellos como individuos, excepto que a menudo viven en un contexto, un entorno en la sociedad donde hay una buena cantidad de marginación, racismo, discriminación, y donde la interacción entre el individuo y su contexto es familiar, y de eso hablaremos más adelante. Podría haber rechazo familiar para algunos de estos niños o mayores. Estresores sociales contextuales,
son algunos de los principales factores que explican por qué algunos de estos niños corren un mayor riesgo de autolesión. Y luego hablaremos sobre la importancia de medir algunos de los factores estresantes que estos jóvenes experimentan en su vida diaria y lo importante que es para nuestros servicios de prevención y tratamiento. Hay otro comentario que me gustaría hacer sobre el uso previo de sustancias y autolesiones y un historial de factores de riesgo. Es importante darse cuenta que estos no son factores de riesgo estáticos. Por ejemplo, un niño o adolescente puede comenzar con un histórico de trauma y cuando tiene un intento de suicidio, ahora se encuentra en la categoría anterior de autolesiones. El riesgo de un intento futuro solo ha aumentado. Por lo que hay una fluidez en términos de riesgo en la juventud si un joven comienza a consumir sustancias por primera vez o aumenta su uso sustancialmente. Nuevamente, su riesgo está aumentando. Es un aumento con cierta fluidez. Afortunadamente, para nosotros, puede suceder a la inversa, que si, por ejemplo, en una persona joven que tiene todos estos factores de riesgo y también está consumiendo una cantidad considerable de sustancias, si podemos reducir su uso, en realidad estamos disminuyendo sus factores de riesgo, por lo que es importante comprender la fluidez de la misma a medida que avanzamos y tratar de ayudar a nuestra juventud en nuestros programas. Aquí tenemos una lista más completa en algunos de los factores de riesgo que se han mencionado con considerable frecuencia en términos de conductas relacionadas con el suicidio. Depresión y ansiedad, el trastorno límite o de la personalidad, trastorno de personalidad borderline. Muchos a veces hay autolesiones en esta categoría. Existe cierta controversia sobre si el trastorno límite de la personalidad se puede diagnosticar en un adolescente. Y tenemos argumentos de ambos lados. Creo que la mayor parte de la evidencia es que sí, puedes ver un grupo de comportamientos que incluyen impulsividad, desregulación emocional y otros, por lo que es importante que lo consideremos. Intentos de suicidio previos, de los que ya hemos hablado. Es muy importante señalar la desregulación emocional. Hubo una pregunta previa sobre la impulsividad, y la impulsividad es un conjunto de conductas y la desregulación emocional es algo que se ha destacado bien, por ejemplo, en la terapia conductal dialéctica de Marsha Linehan, como un factor de riesgo muy crítico. Uso de sustancias, baja autoestima, de los que ya hemos hablado, y también hablamos un poco de cosas contextuales, como el acoso o la marginación, historia de abuso, y a medida que avancemos hablaremos un poco más sobre algunos de los problemas familiares que pueden crear un contexto de riesgo. Y a la inversa, para la protección con la familia. Pero en términos de riesgo, puede haber una falta de conexión familiar. Vemos que los problemas de aculturación y disonancia cultural pueden jugar un papel y hablaremos más sobre eso con la siguiente sección y es muy interesante la experiencia de la migración. Aunque hoy no hablemos de ella, la doctora Mena hizo una investigación muy interesante sobre jóvenes que fueron separados de sus padres por el proceso de migración, separación entre padres y hijos durante el proceso migratorio. Ella logró demostrar que, en particular, las mujeres experimentaban depresión y que puede haber interrupciones en las relaciones familiares
que realmente necesitan ser reparadas si queremos tener éxito. Y creo que en un estudio de caso, al final, hablaremos un poco al respecto. Pero toda esa parte de las separaciones relacionadas con la inmigración puede ser una experiencia muy poderosa de la que deberíamos estar conscientes y poder trabajar con esto. Aquí hay una breve lista de desencadenantes porque queremos separar cuáles son las condiciones subyacentes que experimentan los jóvenes de los tipos de desencadenantes momentáneos. Y esta no es una lista completa, pero algunos de los principales factores que los niños y adolescentes tienden a informar, como terminar una relación con la pareja, como romper con este compañero o compañera cuando ya no tiene más su pareja. Un acto de agresión como racismo, intimidación, acoso, que ocurre justo antes del intento de suicidio o comportamiento autolesivo. A menudo involucra a un miembro de la familia, por lo que se ve la alienación de los seres queridos o un incidente real como una pelea que tiene lugar justo antes del intento y luego la muerte de un amigo o familiar. Y si tuviéramos que enumerar algunas de las señales de advertencia, estas son algunas de esas razones. Amenazas de hablar sobre lastimarse o matarse, expresar que no sienten razón para vivir, no tiene razón. Y razones para vivir es realmente importante. De hecho, muchas de las medidas que se utilizan para tratar de comprender el riesgo, tanto en niños como en adultos, buscar y observar cuáles son las razones para vivir. Marsha Linehan, con la terapia conductual dialéctica, habla sobre tener una vida que vale la pena vivir. Y si un adolescente no puede definir qué vida vale la pena vivir, corre un mayor riesgo y a menudo no lo verá como un señal de advertencia. Estos adolescentes en riesgo hablan de no tener una razón para vivir. Hago hincapié en la incapacidad para dormir porque hay una creciente literatura sobre el hecho de que los jóvenes que se autolesionan e intentan suicidarse tienden a tener un gran problema con el sueño justo antes del intento de autolesión. La desesperanza es una señal clave. Obviamente, la imprudencia y aislamiento social, cambios de humor, aumento de uso de drogas, todos estos son principales signos de advertencia que se pueden observar. Ahora, en términos de factores contextuales, dejar de mirar solo lo intrapersonal o solo ao individuo dentro de los factores de riesgo individuales para mirar cosas más intrapersonales, como el rol de la cultura y la familia en el contexto, la escuela. Los comportamientos individuales están fuertemente impactados por el sistema en el que se encuentran los jóvenes. Nuevamente, Luis Zayas hizo un trabajo muy interesante sobre el rol de la cultura y contexto en términos de suicidio entre los jóvenes. Quiero dar un ejemplo de algo de lo que a menudo hablamos en la literatura sobre aculturación y es la brecha entre los jóvenes y sus padres sobre la aculturación. Los jóvenes tienden a aculturarse mucho más rápido que sus padres y por lo tanto, lo que pasa es que muchos problemas de conducta en los jóvenes están vinculados a brechas de aculturación entre jóvenes y padres. Lo vimos con la depresión, con el uso de sustancias, y lo que sucede es que una buena cantidad de literatura reporta que a medida que aumenta la discrepancia y aculturación entre jóvenes y padres, también aumenta el potencial de conflicto
Y esto puede dañar algunos de los factores familiares que consideramos factores protectores, como la participación de los padres, buena comunicación, afecto. Estas cosas se pueden reducir cuando se ve esa brecha cada vez mayor en la aculturación que aumenta con el tiempo. Esto es claramente algo que podemos ver en las familias y los jóvenes y podemos trabajar en la modificación. Así que tuvimos el honor de trabajar con la colaboración de expertos excepcionales como el Dr. Richard Cervantes, quien en realidad es el desarrollador del inventario de estrés hispano. Pudimos realizar una investigación sobre adolescentes latinos y ver qué tipos de factores estresantes están asociados con pensamientos y comportamientos relacionados con el suicidio. Nuevamente, creemos que es realmente importante poder medir con precisión los factores de estrés que experimentan los niños, adolescentes y familias para que podamos ajustar nuestros servicios a esas necesidades. Estas son las cosas que son verdaderas en la vida diaria de padres y hijos. La intervención que no aborde estas cosas necesarias, pensamos que pierde un dato muy importante. Así que lo encontramos para los niños latinos, que la brecha de aculturación enfatiza que la brecha entre los jóvenes reportan discriminación y estrés, asocian los pensamientos suicidas y conductas de autolesión debido a la discriminación que denuncian los jóvenes. El doctor Cervantes y su equipo observaron a las niñas por separado para ver si había algún tipo único de experiencias que pudieran estar relacionadas con conductas relacionadas con el suicidio y encontraron que en las niñas el estrés familiar debido al uso de drogas en la familia estaba asociado con pensamientos suicidas. El estrés de la aculturación, nuevamente, el estrés familiar con las drogas y el estrés migratorio se asociaron con conductas de autolesión, por lo que creemos que esta es una forma de pensar muy importante y se alinea con el trabajo del Dr. Zayas sobre algunos de los factores estresantes que pueden estar asociados con el comportamiento relacionado con el suicidio. Doctora Mena complementa que así que hablemos un poco al respecto, y esto está en parte relacionado con el problema que se planteó anteriormente cuando pensamos en los jóvenes LGBTQ. Y los riesgos. Sabemos que el riesgo suele ser mucho mayor. 2 a 7 veces más intentos para este grupo. Y esto a menudo se debe a una mayor discriminación. La mayoría de esto surge de la marginación y el rechazo, que proviene del interior del hogar. El rechazo por parte de familiares, compañeros de la escuela, maestros e incluso otras personas. Por lo que es importante volver a pensar en la conexión con la cultura. Cuando pensamos en el contexto aquí, en algunas culturas que tienen más dificultades para aceptar a los jóvenes LGBTQ. Es aquí donde vemos el terrible rechazo familiar con tanta frecuencia que los jóvenes que se quedan sin hogar, expulsados de la familia, expulsados del hogar, y esta es la población más grande de personas sin hogar en crecimiento. Y cuando sucede en jóvenes que tienen una orientación familiar que alaba la importancia del derecho de familia, entonces pensamos en el familismo para la cultura latina. Este rechazo puede ser aún más pronunciado y nuevamente, como mencioné antes, cuando estaba respondiendo la pregunta,
la tasa de informes de un intento de suicidio en un año pasado entre los jóvenes latinos LGBTQ quedó en segundo lugar, solamente detrás de los jóvenes nativos americanos LGBTQ y los nativos de Alaska. Y como mencionamos anteriormente, cuando mostramos la diapositiva con factores de riesgo, los jóvenes multirraciales estaban enumerados como un factor de riesgo. En realidad, son el número 3 en esa lista con la tasa más alta de intentos de suicidio. Así que hagamos esta pregunta de la encuesta. ¿Cuál de las siguientes acciones es cierta con respecto a cómo la cultura puede afectar a los servicios para la prevención del suicidio? Voy a darte algunos segundos para pensar, leer las opciones y voy a compartir lo que fue la respuesta de los participantes en el seminario web en vivo. Bueno, las respuestas en la conferencia web en vivo estuvieron bien divididas entre todas las opciones. Y la respuesta es que todas realmente se aplican, por lo que los padres latinos pueden sentir más estigma relacionado con las autolesiones y el suicidio. Y eso puede afectar la demanda de servicios. Los latinos pueden estar menos conectados con los sistemas que brindan servicios a los jóvenes. También pueden sentir que los servicios no están diseñados para abordar los problemas que son importantes para ellos. Y los padres latinos tienen más dificultades para aceptar a los jóvenes LGBTQ, así como a los conflictos familiares que puede estar presente y volverse aún más intenso debido a las diferencias en la aculturación. Esa fue una pregunta difícil, pero pensamos que era importante darnos cuenta de que todas estas son formas en las que la cultura puede impactar. Y el doctor Santiesteban sigue. Así que tomemos un breve momento para responder algunas de las preguntas que surgieron en estas secciones. Uno de ellos es sobre la brecha de aculturación. Este concepto los presentamos a los padres de adolescentes de familias latinas con quienes podemos estar trabajando. Esta es una gran barrera, ya que el nivel educativo puede ser diferente. Y una de las cosas que realmente intentamos abordar cuando hablamos de esta brecha es normalizar eso. Es de esperar que un adolescente se aculture más rápidamente y su hijo o hija no necesariamente están rechazando su cultura de origen. No necesariamente están rechazando su idioma. Están siguiendo el curso de lo que tiende a ser la aculturación. Ahora, esto no significa que no podamos trabajar para ayudarlos a apreciar la importancia de saber cómo honrar su cultura de origen y dialogar con los padres sobre los beneficios y fortalezas de su cultura. Pero es importante pensar en normalizar este proceso para que no se vea como una elección individual, rechazar algo sobre la familia de origen, sino que todo esto es un proceso muy natural que cualquier persona que se coloque en un nuevo contexto comenzará a mostrar las creencias, comportamientos y visiones de ese contexto más amplio. Y la doctora Mena complementa, gran pregunta, solo quiero agregar que estén atentos, que es posible que esta brecha de aculturación sea impulsada por el adolescente en el sentido de que cuando hubo una separación, los padres a menudo vienen primero a los Estados Unidos y el adolescente se queda atrás en la cultura de origen. Y el adolescente viene a reunirse con los padres mucho más tarde y cuando llegan ya lo estamos viendo en nuestro trabajo clínico con padres. Es que los padres se han aculturado en los Estados Unidos
y el adolescente está teniendo dificultades a pesar de que está aquí un año o incluso después de 2 años y no se sienten cómodos aquí en los Estados Unidos. Están teniendo problemas con el idioma y esta brecha proviene de la diferencia de que los jóvenes simplemente no son felices aquí. Así que lo quiero abrir la posibilidad de ser sensible a lo que puede estar pasando. Y el doctor Santisteban sigue con una otra pregunta. ¿Cuál es el papel de la crianza y educación de los jóvenes en la superación de la marginación y el comportamiento suicida? Quizás una crianza y una formación positiva, a pesar de los desafíos en las comunidades minoritarias latinas para prevenir el suicidio. Este es un punto muy importante y una de las cosas de las que siempre hablamos es que tenemos en cuenta los factores de riesgo, pero también tenemos que hablar de los factores de protección y la razón por que disfrutamos mucho trabajar con familias latinas es porque podemos identificar y mejorar todos los factores de protección que existen. La marginación y la discriminación, por ejemplo, son cosas que los padres pueden ayudar a un joven como parte de la paternidad, ayudándoles a afrontarlo. ¿Cuál es la mejor forma de responder? Hablemos de las formas en que se puede abordar esto. Los padres pueden, por supuesto, actuar como defensores en el contexto, como en las escuelas, donde puede haber un comportamiento discriminatorio, pero al menos solo a través de la comunicación y la conversación, a través del apoyo, validar los sentimientos de los jóvenes que ya están teniendo un gran impacto positivo sobre los jóvenes para que el acto de discriminación no los lleve con gran intensidad a algún tipo de comportamiento como el suicidio. Otra pregunta es, ¿algunas personas se suicidan porque están enojadas o cuando están enojadas? Así que eso fue parte de esa diapositiva con los factores de riesgo y todos los círculos y también hablamos de la desregulación emocional como un factor de riesgo. Entonces, la respuesta es absolutamente sí. Si hay una ira intensa que no se puede controlar y los mecanismos de afrontamiento no están en lugar, entonces sí, ciertamente puede conducir al suicidio. Otra pregunta. ¿Recomienda una derivación para asesoramiento psicológico en relación con las dos primeras categorías? La categoría de autolesión y la ideación suicida son factores de riesgo a medida que conlleva hacia los intentos de suicidio y al suicidio consumado, por lo que es una buena idea, desde una perspectiva de prevención, comenzar el tratamiento antes que demasiado tarde. En un momento hablaremos de los diferentes niveles de prevención, por ejemplo, prevención universal y indicada, y podemos hablar de algunas de las formas en las que incluso un tipo de intervención universal puede comunicarse con los adolescentes, crear conciencia sobre el papel de la ira, cómo combatirlo y cómo evitar que sea un desencadenante de autolesiones. Siguiente pregunta. Algunas personas literalmente se suicidan cuando son intimidadas o acosadas. Sí, es posible que con el acoso y también con el acoso y la discriminación, porque son factores de riesgo, entonces esta es sí una posibilidad. Si se piensa en el hecho de que para muchos niños la autolesión y los intentos de suicidio son una forma de deshacerse del dolor, el hecho de que no tienen esperanzas de que las cosas cambien y de que necesitan salir de la vida que tienen, así como las repetidas situaciones de abuso, pero en particular
la marginación y el acoso pueden conducir al suicidio. Tuvimos una serie de preguntas que son específicas para un niño o una familia en particular, pero decidimos que sería mejor hablarmos aquí de preguntas que son más generales, pero decimos que tuviera nuestra información de contacto y ciertamente podemos contar con el equipo de OPTTC para facilitar esto, para que nadie se quede sin las respuestas que necesita. También fue compartido en los mensajes de chat sobre la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, y esto es muy importante para que todos tengan este tipo de información, y al final de esta charla hablaremos un poco sobre los planes de seguridad. Y la doctora Mena sigue, así que hablemos ahora sobre cómo modificar los factores de riesgo para prevenir el suicidio. Hablemos sobre esto en diferentes niveles y pensemos en ello desde una perspectiva de prevención y como todos saben, la prevención puede tomar diferentes formas. Prevención universal, prevención selectiva y prevención indicada. Cuando hablamos de prevención universal, realmente estamos hablando de algo que buscará llegar a todos. Y esto es algo que sucede muy temprano, antes de que hayan signos o síntomas, por lo que las estrategias pueden incluir cosas como políticas de salud mental, concientización y educación. Muchas de ellas toman la forma de campañas. Pueden ser campañas en los medios, campañas escolares, campañas comunitarias, mejorar el acceso a la atención médica, y estamos pensando en la comunidad latina en esta conferencia, pensando en cómo podemos mejorar el acceso a atención de salud mental culturalmente apropiada y detección de la población en general, que es algo importante de lo que hemos hablado mucho en nuestra área, que es de particular importancia para los comportamientos y síntomas de que estamos discutiendo aquí. Si integramos detección universal en la que se examinan a todos, es más probable que seamos eficaces en identificar a las personas que pueden estar en riesgo. Y esto se tiene en cuenta en otras iniciativas. Por ejemplo, SEMSA está muy comprometida con la detección de intervenciones breves y la derivación para tratamiento. La prevención selectiva comienza identificando ya a las personas que tienen algún nivel de riesgo, por lo que hay un señal, y las intervenciones aquí incluyen cosas como capacitación para médicos o otros profesionales, psicoterapia para personas que han sido identificadas a través de exámenes de detección o evaluación como en riesgo, líneas de ayuda para las crisis que están activas y disponibles para que las utilicen las personas, y luego las intervenciones para las personas vulnerables, para aquellos que están experimentando un estrés severo o situaciones más graves. Y finalmente, la prevención indicada. Y estas intervenciones incluyen el manejo y la evaluación desde trastornos mentales asociados con conductas suicidas, como intervenciones coordinadas hasta apoyo comunitario y seguimientos psicosociales. Y sigue la doctora Mena compartiendo entonces algunos ejemplos más específicos para cada uno de ellos. Luego pensamos en la prevención del suicidio en el ámbito de la prevención universal para prevenir la aparición del problema. Aquí todavía no hay síntomas, por eso queremos prevenir la aparición de pensamientos y conductas suicidas, disminuyendo los efectos de los factores de riesgo individuales y ambientales. Así que
si pensamos en la conversación que tuvimos antes, cuando estábamos hablando de lo que son algunos de estos factores de riesgo. Comentamos algunos que eran intrapersonales, como la ansiedad y la depresión. Y también hablamos mucho de cosas que suceden en el contexto donde vive el joven, el entorno, en el barrio, en la escuela, en la familia. Entonces, esto es lo que queremos analizar aquí para prevenir la aparición de estos síntomas. Y hay muchos ejemplos, pero estos son solo algunos ejemplos que fomentan la resiliencia en los jóvenes, promoviendo la conexión y el apoyo de otros en la comunidad y la familia. Y esto es muy importante. Muchos datos en la literatura nos dicen que es importante tener acceso a la salud, atención de salud mental y de comportamiento culturalmente apropiada y promover la participación en actividades físicas como deportes de equipo. Y esta es una de las estrategias de prevención universal que realmente demostró estar específicamente relacionada con los latinos. Y por lo tanto, cuando pensamos en la prevención universal para los jóvenes latinos, esta es una área que debemos considerar. Más específicamente en términos de prevención indicada. Esto generalmente incluye el tratamiento de los principales síntomas que se presentan. Como mencioné anteriormente, el tratamiento de la depresión, la ansiedad, la desregulación emocional y la impulsividad, el uso de sustancias y otros trastornos concomitantes. Y ejemplos de intervenciones basadas en la evidencia que existen en este campo son la terapia conductal dialéctica para los adolescentes, la terapia cognitiva conductal, y hay algunas formas diferentes de TCC que se han investigado y que se muestran prometedoras, y también una terapia familiar sistémica. Algo a tener en cuenta con la terapia conductal dialéctica es que ha demostrado ser muy efectiva es el único enfoque que está bien establecido en términos de evidencia, y las habilidades que fueron desarrolladas por Marshall Linehan para esta intervención fueron originalmente para individuos que se fueran diagnosticados con trastorno de personalidad límite y uso de sustancias. Y desde ese momento, hace muchos años, se han probado varias intervenciones de este enfoque y se han realizado modificaciones para adolescentes. Y todavía hay dos cosas a tener en cuenta con la terapia conductal dialéctica. Una es que no hay muchos estudios en los que todo el grupo de personas o la gran mayoría de las personas en el estudio fueron latinos. Por lo que debemos ver cuando tenemos una muestra mayoritariamente latina, si los resultados se mantienen. Y en segundo lugar, los estudios contienen la mayoría de las muestras mujeres. Por encima del 95%, entonces la cuestión de los hombres y si esto es efectivo para los adolescentes, para los niños, también es un tema importante a pensar. Y luego las intervenciones breves de suicidio que específicas es una área que se ha estudiado mucho más recientemente, y hay un gran movimiento para tratar de intervenir de inmediato en los establecimientos de cuidados intensivos, por lo que estamos pensando en las salas de emergencia, los centros de crisis, y lo sabemos hasta ahora. Y este es un campo emergente, como dije, pero la entrevista motivacional ha tenido suficientes pruebas de su eficacia. Una intervención breve en un momento de aprendizaje, TMBI en inglés,
que es una intervención única 2 días después de un intento, también es prometedora. La planificación de respuesta de crisis y el plan de seguridad es una intervención breve basada en evidencia y luego el programa de intervención breve para intentos de suicidio que se abrevia por ASIP. Quiero dedicar un minuto aquí a hablar sobre cómo hacer un plan de seguridad, porque a veces esto se puede malinterpretar en cuanto a lo que realmente es. A veces también usamos un pacto de no suicidio para situaciones en las que un cliente entra a la oficina con ideación suicida. Luego creamos un pacto de no suicidio, lo que significa que este individuo no hará ningún intento de suicidio ni se involucrará en conductas autolesivas. Pero el plan de seguridad, esta intervención es más que eso. Es diferente porque especifica qué pasos tomar y hay 6 pasos para tomar que deben ser descritos. Por lo tanto, uno está relacionado con el enfoque de cómo hacer que el ambiente sea seguro para los adolescentes. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de cuchillos, drogas peligrosas, armas de fuego y cosas así? A continuación, queremos identificar cuáles son las señales de alerta, pensamientos y sentimientos más importantes y comunes que le ocurren a ese joven y anotarlos. Por eso hablamos de estrategias internas de afrontamiento. ¿Qué estrategias realmente funcionan? Y esto no se trata solo de sugerir y digamos, respiremos hondo porque no funciona para todos. O caminemos o escuchemos música porque no funciona para todos. Entonces, estas cosas son muy importantes porque requieren trabajar con el adolescente para descubrir cuál puede ser una opción que le sirva, que sea viable para él en un momento en que haya una gran angustia. Y el número 4, identificar situaciones y personas que pueden ayudar. Y esto no es como, creo que sí, mi mamá puede, mi mejor amiga o mi vecina, sino que literalmente escriba toda la información de contacto, teléfono y dirección de las personas designadas como contactos de emergencia. Por lo que hay un plan muy claro. Estas personas tienen que ser personas muy viables que pueden ofrecer apoyo y con quienes es más probable que contacten en momentos de gran angustia. Número 5, identificar a las personas a las que se puede acceder y con las que hablar cuando las cosas se ponen un poco más avanzadas. Lo que significa que nuevamente hay un sufrimiento intenso. Este individuo está muy triste, muy deprimido, hay mucha ideación suicida y hay una incapacidad para lidiar con esta angustia. Y de nuevo, aquí quieres asegurarte que en este plan tienes más de una opción y quieres tener el mayor apoyo posible. Y el último es proporcionar los nombres y las líneas directas de los centros comunitarios o los centros de emergencia de los servicios con los que se puede contactar durante un momento de crisis. Y sigue el doctor Santiesteban. Quiero reiterar algo aquí en el 5º punto, el hecho de que se necesita más de una persona. 1 o 2 personas para que no se abrumen si piensas en un adolescente que está en riesgo y puede tener ideas de comportamiento suicidas y tiene un gran amigo. Imagina lo que pasa
cuando esa persona se siente abrumada, cuando es demasiado tener esta carga y esta responsabilidad. Y puede ser muy doloroso estar ahí y no poder ayudar bien en todo momento. Y si esta persona se va, que es una reacción muy normal, entonces el adolescente realmente se queda en una crisis. Por eso es muy importante ayudar al adolescente a entender que tiene que haber más de una persona, una red, porque es injusto y no es factible que una persona sea la única persona para un momento de crisis. Nuestra especialidad es el trabajo familiar y la prevención indicada, por lo que queremos hablar un poquito al respecto. Y hablamos del hecho de que puedes mirar a los factores intrapersonales en cualquier adolescente que se autolesiona o intenta suicidarse. Y sabes que puede ver algunos de estos tipos de cosas. Un adolescente puede estar deprimido y tú puedes tener esta posibilidad. Tal vez esté intoxicado o bajo los efectos de las drogas. Tal vez haya consumido sustancias o esté aumentando su uso. Tal vez haya impulsividad, tristeza, enfado, baja autoestima y todo eso y son cosas razonables que considerarías riesgos y quizás pensarías en intervenir. Pero hablamos de la importancia del contexto y lo que solemos ver es un adolescente en medio de un contexto y en esta foto la forma en que los alejamos ahora puede demostrar que se encuentra en medio de un contexto de conflicto familiar. Y esto es lo que tendemos a ver cuando pasamos del trabajo individual al trabajo familiar. Y las razones del conflicto en la familia pueden ser todas las cosas de las que hablamos, porque los padres también pueden estar estresados y pueden ser víctimas de discriminación, víctimas de estrés económico y dificultades de aculturación. Entonces, cuando cambiamos el enfoque del individuo a la familia, vemos cosas como desesperanza en el niño sobre el conflicto en la familia, confusión sobre quién apoyar. Esta es una carga tremenda para sentir que está en medio de algo y tiene que apoyar a uno u otro miembro de la familia que amas. Y en el caso de muchos de los niños que trabajamos en medio de estos conflictos, temen que pueden tener que intervenir para proteger a alguien, por lo que estos son todo tipo de problemas que cuando cubrimos una perspectiva contextual tenemos que lidiar. Pero como mencionamos antes, también podemos ver los factores protectores y eso se convierte en algo que también incluimos. La intervención que desarrollamos se llama tratamiento familiar culturalmente informado y flexible para adolescentes, lo que llamamos CIFTA. Es bastante extenso y la razón por la que mantenemos este título largo es porque no queríamos olvidar que tenemos que estar informados culturalmente. Hay muchos tratamientos excelentes, incluso algunos de los que habló la doctora Mena, como la terapia conductal dialéctica, que queda por ver si son efectivos para los jóvenes y las familias latinas. Y si tienen, en esencia, los tipos de factores culturales que consideramos importantes. Y por lo tanto, queríamos asegurarnos de que nuestro nombre incluyera que estamos informados culturalmente y mantenernos flexibles, porque no hay dos familias iguales. No hay un tratamiento que se adapte a todos y luego un tratamiento familiar para el adolescente. Nuestra intervención incluye terapia individual, que incluye una mayor
motivación y entrevistas motivacionales, establecimiento de objetivos, por ejemplo, trabajar con problemas de identidad, orientación sexual, identidad de género, etnia, todo tipo de problemas de identidad que los adolescentes pueden presentar. Y lo hacemos en nuestro trabajo individual, pero nuestro tratamiento tiene todos estos componentes. Así que no es que elijamos terapia individual o terapia familiar. Hay que trabajarlos juntos. Los módulos de psicología educativa o psicoeducacionales son importantes porque pueden abordar cuestiones como la aculturación y separaciones relacionadas con la inmigración, y volviendo a uno de los principales factores de riesgo que hemos visto. Algunos de nuestros mejores módulos funcionan con cosas como la desregulación emocional y cómo podemos usar algunos de los módulos de la terapia conductal dialéctica sobre la efectividad interpersonal y la regulación emocional para hacer más efectivo el trabajo. Y luego la terapia familiar, reduciendo factores desencadenantes como el rechazo, pero también mejorando los factores de protección, participación de los padres, consejería, orientación, afecto, la validación. Y en cada una de estas etapas, trabajamos en cómo se deben integrar los factores culturales en el trabajo. En la parte inferior pueden ver algunas de las publicaciones en las que mostramos la efectividad de esta, y una de ellas es en realidad una intervención asistida por una computadora. Así que dejamos con esta información. Y la doctora Mena informará un estudio de caso solo para dar un ejemplo de cómo puede funcionar el tratamiento SIFTA. El estudio de caso del que voy a hablar es un caso que tuvimos en nuestra intervención en nuestro programa SIFTA, y era una latina de 15 años que estaba presentándose por comportamientos de autolesión, cortándose como un comportamiento que inició a los 7 años. Había un historial de abuso sexual y experimentó una separación relacionada con la inmigración por parte de la madre biológica. La composición de la familia es que el adolescente tiene un hermano menor, un padre biológico que nunca estuvo involucrado, y un amigo cercano de la madre había abusado sexualmente del adolescente desde los 7 años por un periodo de años. En ese momento, la adolescente comenzó a cortarse cuando la adolescente tenía unos 12 años. La madre salió del país de origen y llegó a los Estados Unidos, dejando a la niña y su hermano con los abuelos maternos. 3 años después, la madre, la adolescente y la hermana, lo hermano, se reunieron en los Estados Unidos. La madre se volvió a casar y el padrastro era parte de la familia. Fue un momento difícil para la familia. La madre inmediatamente empezó a querer asumir nuevamente el rol maternal con la adolescente y su hermana y establecer reglas, pero la adolescente no estaba acostumbrada a eso. Estaba acostumbrada a estar en el rol de mamá con su hermano en el país de origen, y no estaba realmente abierta a aceptar a la madre en ese rol de mamá, dado lo sucedido en términos de abuso sexual y de la separación. Por lo que esto provocó muchos conflictos familiares y también hubo una falta de conexión entre la joven y la madre y muy poca comunicación. Toda la familia estuvo presente para el tratamiento, madre, padrastro, hermano y la adolescente.
Y esta fue la primera vez que tenían una cita con los servicios de salud mental. La madre y el padrastro estaban muy motivados para comenzar el tratamiento, pero la adolescente no tenía ninguna motivación para venir a recibir tratamiento y básicamente dijo desde el principio que solo vino porque su madre la estaba obligando a venir. Y esto es solo un poco sobre la historia familiar. Y quería hablar específicamente ahora sobre las intervenciones CIFTA, de las que acaba de hablar el doctor Santesteban, sobre nuestros componentes individuales del módulo educativo psicológico y cómo usamos cada uno de estos componentes para ayudar a esta familia. A una cosa importante para recordar es que estos tres componentes no funcionan solos, trabajan juntos y se complementan entre sí. Entonces, lo que se hace en el módulo psicoeducativo, donde es más didáctico y brinda contexto y educación, información y habilidades para los jóvenes y las familias. Luego se lleva de las secciones familiares a los individuos para procesar y cobrar vida para la familia para que puedan integrarse en su funcionamiento diario. Entonces, si pensamos en la familia, estos son solo algunos de los componentes. Y pero bien de tiempo, no diré demasiados detalles, pero el enfoque central de la terapia familiar fue abrir líneas de comunicación entre la madre y la hija y restablecer una conexión emocional. Por lo que mencionamos en la diapositiva anterior, donde estábamos hablando sobre el CIFTA, que en la terapia familiar nuestro enfoque está en mejorar los factores de protección y queremos abordar algunos problemas críticos e interrupciones, pero realmente queremos mejorar todos los factores de protección que conocemos como centrales y puede ser realmente útil para lidiar con los síntomas que trae la familia. Entonces, la experiencia de abuso sexual, la falta de atención de la madre y la separación relacionada con la inmigración dañaron gravemente esta relación y hubo muchos malentendidos entre ellas sobre los sentimientos y el comportamiento y por qué sucedieron las cosas. Y esto los llevaron a la desconexión. En la terapia individual, el enfoque principal estaba en la adolescente y esto era para aumentar la motivación para involucrarse en el tratamiento. Como mencioné, ella dijo desde el principio que solo iba porque la madre quería y ya estaba obligando a ir. Así que la primera y más importante cosa fue aumentar su motivación intrínseca para querer estar en tratamiento. Y luego aumentar su motivación para reducir y eliminar el comportamiento autolesivo, ya que cortarse a sí misma había estado ocurriendo durante muchos años. Una vez que la adolescente se motivó lo suficiente, entonces las sesiones individuales cambiaron de enfoque y se enfocaron en generalizar algunas de las habilidades aprendidas en los módulos psicoeducativos, así como en preparar al adolescente para las sesiones familiares, que también es algo muy importante que usamos en sesiones individuales, es decir, cómo preparamos a un joven para involucrarse en comunicaciones a veces difíciles con la familia. Finalmente, pensamos en nuestros componentes psicoeducativos y aquí es donde nos tomamos un momento para ofrecer más capacitación en habilidades, información didáctica de contexto para la familia y los jóvenes, a veces juntos y a veces por separado. Y como mencioné anteriormente, o como mencionó anteriormente el doctor Santesteban, tenemos un módulo de separaciones relacionados con la inmigración y este fue uno de los primeros
módulos que en nuestro equipo de consultas decidimos que era importante para la familia, porque fue un evento que había ocurrido entre la madre y la hija que contribuyó mucho a la desconexión emocional y la falta de vínculo entre madre y hija, causando mucho dolor y enojo debido a la separación. Por lo que usamos este módulo y contenido para ayudarlos a comprender qué es una separación relacionada con la inmigración y qué puede significar para cada miembro de la familia y para la relación. Por lo que el contenido del módulo ayudó a crear una disposición para que la familia procesara la separación y las sesiones familiares y para poder comenzar a compartir sentimientos relacionados con la separación, para aclarar malentendidos y comenzar a realmente escucharse y ser abiertos a entender cada una de sus propias experiencias que fueran muy diferentes. El módulo de autolesiones está específicamente relacionado con los jóvenes que se autolesionan y nuevamente toma tiempo para brindar información y educación importante. Gran parte de lo que hablamos hoy en términos de factores de riesgo y razones para la automutilación, para abrir la disposición para tener una conversación familiar y sesiones individuales sobre lo que significa el comportamiento de automutilación para los jóvenes y para crear la disposición para que sean capaces de trabajar para mejorar este síntoma. Tenemos un módulo para padres que también fue esencial. Nos enfocamos aquí en ayudar a los padres a comprender en qué etapa se encuentran sus hijos y cuáles son las estrategias de crianza adecuadas y luego cómo enfocarnos en estos factores de protección de los que hablamos sobre el monitoreo de la comunicación general y construir apego o vínculo. El módulo de aculturación es otro módulo culturalmente específico que forma parte del CIFTA. Y aquí, como mencioné anteriormente, no fue por la brecha en la aculturación debido a que la madre y el padrastro no se habían aculturado y el adolescente se había aculturado más rápido. Aquí era todo lo contrario. Entonces, la joven había venido a los Estados Unidos más recientemente y estaba teniendo dificultades, extrañaba su país de origen, tenía problemas con el idioma, incluso después de estar aquí hace 2 años. Cuando vino a nuestro programa, no estaba integrada en la escuela o con colegas. Luego, el módulo de aculturación ayudó a proporcionar contexto y ayudarlos a comprender qué es este proceso de aculturación y cómo afecta a cada uno de los miembros de la familia, para que podamos tener una comunicación abierta y trabajar juntos. Y finalmente, nuestros módulos de habilidades que provienen de la terapia conductal dialéctica de Marshall Linehan. Y nos enfocamos principalmente en la tolerancia al sufrimiento o al malestar y la regulación emocional y módulos interpersonales efectivos para ayudar a enseñar a los adolescentes formas saludables de afrontar, regular sus emociones, tolerar la angustia o malestar, aprender a identificar y manejar los brotes de emociones y el deseo de autolesionarse. Por eso, esta familia estuvo con nosotros por alrededor de 4 meses y medio. Recibieron alrededor de 30 sesiones y por cerca de la sesión 12, la adolescente dejó de participar, de actuar en conductas autolesivas
y se abrió a varias de las habilidades de manejo de tolerancia al estrés de la terapia conductal dialéctica que ella integró usando de una pelota para el estrés. Y su madre inclusive ya la ayudó a ordenarlo en Amazon, donde pudo usar la pelota antiestrés y también fue muy sensible al tacto, que realmente la ayudó y eso es parte de las habilidades de la terapia conductal dialéctica. Y de eso es de lo que estamos hablando en términos de tomarmos el tiempo para analizar todas las opciones para ver qué funciona y qué es una opción viable en términos de ayudar a los jóvenes a tolerar malestar, angustia, para que puedan entonces darse cuenta de una variedad de estrategias, cuáles son las que les sirven. Para esta adolescente, por ejemplo, presionar hielo contra su piel, agua fría en la cara y nuevamente la pelota antiestrés fueron habilidades muy efectivas que ayudaron a reducir la necesidad y finalmente dejar de practicar la autolesión. Ahora solo quiero tomarme un minuto para responder todas las preguntas finales que surgieron y también para reconocer varias asociaciones y financiadores importantes como SEMSA, NALBA, el PTTC y el Instituto Nacional de Salud para las Minorías y las Disparidades de Salud. También queremos tomarnos el tiempo para agradecer todo nuestro equipo de CIFTA en la Universidad de Miami. Tenemos nuestros estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, todos nuestros médicos y coordinadores de programas que hacen un trabajo increíble para CIFTA y nuestra comunidad que se dedica a la investigación y al servicio. Y no podríamos hacer lo que hacemos sin ellos. Sí, un gran agradecimiento a nuestros estudiantes y personal. Vienen a nuestro programa de todo el país para el programa de maestría y doctorado para aprender a trabajar con familias latinas y luego contribuir con la investigación. Así que estamos muy agradecidos por eso. Y sé que debemos dejar un poco de tiempo para el equipo, pero tenemos al menos unos minutos para preguntas. Y aquí voy a contestarlas a menos dos. Una pregunta es, estoy teniendo dificultades para lograr que las personas sigan el plan de seguridad. ¿Cuáles son sus sugerencias para que sigan el plan cuando estén en peligro? Bueno, eso es uno de los desafíos de nuestro trabajo y no existe una receta o respuesta preparada para eso. La doctora Mena mencionó tener cuidado de no sugerir lo que pueden hacer, pero realmente tomarse el tiempo para que ellos piensen en lo que podría funcionar para ellos. ¿Cuáles son los pros y los contras de hacer esto? Si es factible, quieren que ellos piensen en algo que pueden hacer, porque hay momentos que no pueden hacer ciertas actividades. Por ejemplo, no pueden empezar a escuchar música en clase, por lo que tienen que tener algún tipo de estrategia que puedan usar ahora mismo. Y entonces, sabes que pasas tiempo con ellos para pensar, discutir en cosas que son viables. Es muy importante en nuestro trabajo. Usamos hojas de la terapia conductal dialéctica para ayudar a los adolescentes a identificar momentos de riesgo, lugares de riesgo, personas de riesgo, factores desencadenantes y para pensar en cuáles de las habilidades de las que les enseñamos pueden usar. Así que creo que el registro de diario es realmente útil para que reflexionen mucho sobre lo que pueden ser capaces de hacer, qué recursos tienen disponibles para usar cuando lo necesiten
y que pueden hacer algo personalizado. Siguiente pregunta. Encuentro que las preocupaciones culturales han evolucionado con el tiempo en la comunidad latina o todavía hay una brecha de aculturación. Debo decir que generalmente depende de la población específica y de la ciudad donde trabajas. Trabajamos con muchos inmigrantes muy recientes en las comunidades latinas de los Estados Unidos. La aculturación, incluso a través de la generación, sigue teniendo un impacto en los problemas de comportamiento. Y por lo tanto, incluso cuando a veces se trata de perder nuestros factores de protección con el tiempo, y creemos que sigue siendo importante. Les confieso que todavía estoy tratando de hacer que mi hijo baile salsa, pero hay tantos niveles y formas en las que la cultura es importante para nosotros y trabajamos en cosas de las que podemos reírnos y disfrutar que son factores protectores. Por lo que pensamos que debemos continuar concentrándonos en eso. Otra pregunta. ¿En qué momento diría que se justificaría un informe de abuso infantil cuando un cliente muestra un desencadenante que puede deberse principalmente a la discordia de los padres? Por supuesto, necesita saber cuáles son las reglas, regulaciones y leyes del estado en el que se encuentra. Pero la regla, como ocurre en Florida, es que si el niño está en problemas y en riesgo, incluso si usted no sabe y si no está 100% seguro, incluso si es solo una sospecha, aún debe informar. Si es todavía apenas una sospecha, sí debe informar. Otra pregunta es sobre la terapia cognitiva conductal. Cuando hablé de la TCC como una intervención basada en la evidencia, ¿qué forma de TCC se investigó? La forma que se investigó es la terapia cognitiva conductal integrada. Es una combinación de entrenamiento individual, familiar y parental, que tiene algunos resultados mixtos y existe otra versión llamada Alternativas Seguras para Adolescentes y Jóvenes, que combina la terapia cognitiva conductal con la terapia dialéctica conductal para el tratamiento familiar de DBT para padres y jóvenes, y eso también tiene alguna evidencia, pero mixta. Tal vez sobre el trauma y la terapia cognitiva conductal centrada, enfocada en el trauma. Y ahora me gustaría compartir nuestras informaciones de contacto. Entonces ahí pueden ver información de contacto de los presentadores, del doctor Santisteban, de la doctora Mena. Y hay un otro comentario del doctor Santisteban que hubo una pregunta muy interesante como parte de la evaluación. ACES incluye un puntaje. Y esta es una gran pregunta porque realmente adaptamos la evaluación a lo que creemos que es particularmente sobresaliente en la población. Hemos utilizado el inventario de estrés hispano para que podamos identificar factores estresantes e informan la intervención. Pero creemos que ACES y otras medidas de estrés, como este de eventos adversos de la infancia, pueden ser muy útiles en términos de informar el tratamiento. Y gracias por esta pregunta. Muchas gracias. Fue muy bueno pasar este tiempo con ustedes y estamos muy agradecidos por compartir toda esta información a respecto de prevención del suicidio. Entonces aquí hay la información para que puedan entrar en contacto directamente con el PTTC.
Pueden también visitar el web sitio de NALBA y puede hacer clic en Júntese a nosotros para poder recibir informaciones al respecto de entrenamientos y recursos que están ahí disponibles con el PTTC Network. Este es un enlace para evaluación de satisfacción para los que pudieron completarla. Y más una vez, muchas gracias por participar y escuchar este webinario tan importante al respecto de prevención del suicidio. Que tengas un buen día. Hasta luego.